Capítulo 4. ¿Dónde están tus libros? ¿Quién podría estar llamando a las 2 de la mañana?, se preguntó el señor Goya, mientras daba un vistazo al reloj despertador al lado de su cama. Manoteando el teléfono en la oscuridad con voz medio dormida, se las arregló para contestar. Hola, familia Goya. No puede perder tiempo. Saque los libros de su casa, dijo intempestivamente la voz del otro lado de la línea. ¿Quién habla?, preguntó el señor Goya, ahora completamente despierto. No puedo decirle. Lo que le digo es que no tiene tiempo para hablar. Es urgente. Saque sus libros ahora. El zumbido del tono del teléfono le indicó que la llamada había finalizado. Arriba todo el mundo, apúrense, no hay tiempo que perder, apremió en alta voz el señor Goya a su familia dormida. El servicio secreto de la policía está viniendo a registrar nuestra casa, buscando libros religiosos. Pavel y sus hermanas saltaron de sus camas uniéndose a sus padres ya que estaban respondiendo a la emergencia. No era necesario que alguien les dijera que esto era grave. La familia Goya tenía una de las bibliotecas religiosas más exhaustivas del país. Numerosas traducciones de la Biblia, colecciones de comentarios bíblicos y libros inspirados tapizaban las paredes del escritorio del señor Goya. Estos libros eran la fuente primaria de la iglesia cuando podían realizar copias. Desesperadamente quitaron los libros de los estantes y los pusieron en cajas. Cuando las primeras cajas estuvieran llenas, el señor Goya las llevó al sidecar de su motocicleta. Mientras tanto, instruía a los demás con voz tan fuerte como se animaba a hacerlo, a seguir llenando las cajas. Les dijo que regresaría en unos minutos. Sin ni siquiera detenerse a subir el cierre de su chaqueta, se alejó velozmente con su preciosa carga. En tiempo récord, la motocicleta volvió desde la granja del abuelo Goya, que estaba situada en las afueras de la ciudad, para buscar otra carga. La motocicleta hizo viaje tras viaje cargada de libros. Aliviado, el exhausto equipo cargó rápidamente la última caja de libros en el sidecar, para llevarlo al seguro refugio en el campo. Hasta que la motocicleta no hubo regresado a su lugar de estacionamiento, el señor Goya no se atrevió a distenderse lo suficiente como para dar un gran suspiro. Además estaba exhausto, pero la familia había ganado la carrera contra el tiempo. Arrodillándose juntos agradecieron a Dios por proteger a sus libros y a ellos. Cuando se volvieron a parar, apagaron las luces, ansiosos por aceptar la invitación de las sábanas que les aguardaban. La puerta de entrada se estremeció con golpes de puño que anunciaban la intención de su visitante de entrar. La familia no había tenido tiempo ni siquiera de taparse en sus camas, cuando los sonidos en la puerta de entrada les informaron que quienes esperaban del otro lado no habían venido para hacer una visita social. Tenemos una orden para registrar su casa en busca de libros religiosos, declaró un oficial en ropas de civil. El señor Goya miró más allá del oficial hacia el grupo que esperaba. Por la expresión de sus rostros se veía claramente que la cosa era seria. Tenemos información que nos lleva a creer que ustedes tienen una cantidad considerable de libros religiosos ilegales, agregó el oficial, entrando en la casa mientras empujaba al señor Goya a un costado. En un instante, el pequeño ejército de oficiales con ropas de civil y guantes negros invadió la casa. Comenzaron a correr muebles, cuadros y alfombras. Con diligencia examinaron cada lugar que pudiera esconder libros. Luego de unos minutos de búsqueda infructuosa, el señor Goya comenzó a desafiarlos como Elías había hecho con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Seguramente ustedes están entrenados para hacer su trabajo. Si vinieron por libros, ¿por qué no los están encontrando? Ya encontraremos sus libros. Salga de nuestro camino, replicó el frustrado oficial.
Intensificaron la búsqueda. Para consternación del jefe, el señor Goya continuó cuestionando su competencia. Mientras desmantelaban la casa, luego de ponerla de cabeza, los frustrados policías seguían con las manos vacías. Cuando finalmente el oficial a cargo ordenó terminar la búsqueda, parecían agradecidos de marcharse, pues sería el final de la humillación de que eran objeto por parte del señor Goya. La crítica a su eficiencia había sido cualquier cosa menos agradable, aunque el señor Goya parecía disfrutarlo. Cuando las luces de los autos policiales desaparecieron, la familia Goya volvió a arrodillarse, en agradecimiento a la providencia de Dios a su favor. Esta vez se durmieron enseguida. Al día siguiente debían limpiar un desorden increíble, pero estaba bien, los libros de Dios estaban seguros. Aunque Pavel, aunque estaba en la escuela secundaria, ya había pasado más pruebas de fe que las que otros tienen en toda su vida. La resistencia del gobierno no tenía descanso y ponía obstáculo tras obstáculo a su familia. Pero, junto con los demás creyentes, la familia Goya había hecho el pacto de permanecer fiel en su adoración y en compartir su fe. Las Biblias eran casi imposibles de obtener. Algunos de los creyentes más nuevos nunca habían sostenido una Biblia en sus manos. Reuniéndose en oración, los dirigentes se decidieron por una solución sumamente peligrosa. Se realizó un contacto fuera del país como fuente de Biblias. Cuando se obtuvieron las visas, se programó un viaje de negocios. Cuando volvieron a la iglesia, los paneles de las puertas del automóvil fueron quitados y se reveló el tesoro escondido. La siguiente semana en la iglesia nadie dijo algo sobre las Biblias nuevas. Muchos adoradores, sorprendidos, encontraron una esperándolos en el banco en el que se sentaban regularmente. Varios emprendimientos exitosos los animaron a avanzar con un plan más arriesgado. Uno de los miembros de la iglesia tenía una ocupación que requería realizar viajes de negocios frecuentemente con su camioneta fuera de la frontera. Era una oportunidad perfecta para expandir su operación encubierta de contrabando. Durante varias noches, cobijados por la oscuridad, su camioneta fue transformada en un transporte de contrabando de Biblias. Un soldador profesional creó en la camioneta un piso falso que era parecido al piso original. Ahora tenía la capacidad de transportar Biblias, no una docena por vez, sino una gran cantidad. La operación de contrabando de Biblias estaba en proceso cuando Pavel recibió un llamado del Servicio de Policía Secreta local como un pequeño negocio que le proporcionara entradas adicionales. Pavel había comenzado a afinar pianos. Su fino oído musical y su amor por la música lo habían convertido en uno de los mejores afinadores de pianos de la zona. Para cuando el piano estuvo afinado entre él y el oficial había surgido un pequeño lazo de amistad. «Me caes bien, Pavel, eres un buen muchacho», comentó el oficial con una sonrisa. «¿Hay algo que pueda hacer por ti?» Habiendo crecido dentro de un sistema de gobierno plagado de corrupción, cohechos y favores, Pavel entendió perfectamente lo que implicaba su pregunta. «No necesito nada». «Bien, permíteme de todas maneras brindarte un poquito de información interna. Tu congregación tiene 27 informantes que trabajan para nosotros. Pensé que esa información podría resultarte útil», le dijo a Pavel mientras éste se alistaba para irse. «Gracias por darme trabajo y por la información interna», correspondió Pavel mientras salía por la puerta. La información interna de que disponía Pavel recordó a los dirigentes de la iglesia que su operación de contrabando de Biblias sería descubierta si los miembros equivocados escuchaban algo. Con extrema precaución, planificaron el primer viaje de negocios, usando la camioneta recientemente adaptada. El pequeño grupo de hombres que esperaba en la oscuridad detrás de la iglesia se preguntaba, ¿habrá podido lograrlo? Con cuidado estudiaron las luces del vehículo que se aproximaba. Viendo que las luces se apagaban y que la camioneta continuaba hacia la parte trasera de la iglesia, pudieron respirar aliviados. Sacaron caja tras caja del compartimiento secreto. Ninguno de ellos había visto tantas Biblias juntas en su vida. Estaban sumamente contentos al descargar la última caja.
Al pensar en cuántas familias serían bendecidas con la primera Biblia de su propiedad, la siguiente pregunta era dónde esconderlas. Las iglesias eran requisadas con frecuencia, por lo tanto el escondite debía ser bueno. Algunos de los lugares que habían usado anteriormente con el fin de esconder Biblias no eran posibles, por la gran cantidad que tenían ahora. No podían pensar en un lugar lo suficientemente grande como para esconder un cargamento de esa magnitud. ¿Qué tal en el capitel?, sugirió uno de ellos. Luego de pensarlo, decidieron que probablemente el capitel sería uno de los primeros lugares de la iglesia en ser revisados. ¿Qué tal el depósito de leña?, sugirió otro. Fueron a ver el depósito de leña, que estaba lleno hasta la mitad con pilas de madera, y estuvieron de acuerdo en que era su mejor opción. Sacaron rápidamente las pilas de leña y apilaron las cajas de Biblias en su lugar. Luego volvieron a acomodar las leñas encima de las cajas. Volvieron a sus hogares y pidieron en oración la protección especial de Dios sobre el tesoro escondido. El siguiente fin de semana, los jóvenes tuvieron un picnic de iglesia, jugaron juegos y disfrutaron de una comida agradable al mediodía. Como algo especial, cortaron y sirvieron unas cuantas sandías. Los jóvenes comieron las sandías mientras corrían de un lado a otro de la iglesia. Con sus caras y manos mojadas con el jugo, realmente disfrutaron de ese postre. Cuando la actividad terminó y los jóvenes se marcharon a sus hogares, los dirigentes se quedaron para terminar de limpiar. Pavel se estremeció al mirar por la puerta entreabierta dentro del depósito de leña. Abriendo la puerta para inspeccionar, descubrió para su consternación que varios jóvenes habían elegido el depósito de leña para dejar las cáscaras de las sandías. ¡Qué lío!, exclamó, calculando el tiempo que llevaría limpiar. Como líderes de jóvenes tendrían que volver en otro momento para terminar de limpiar. Era tarde y todos estaban listos para irse a sus casas. Unos días más tarde, un mensaje inquietante circuló rápidamente entre los dirigentes de la iglesia. La policía está en la iglesia. Alguien les ha contado que hay un cargamento grande de Biblias escondido en las iglesias. Los hombres oraron mientras se apresuraban a ver lo que pasaría con su tesoro. Observando desde una distancia segura, oraron con fervor para que Dios protegiera su palabra escrita. Cuán agradecidos estaban de no haber elegido el capitel como escondite. Podían ver a los oficiales de policía dando vueltas todo en su búsqueda. La búsqueda continuó durante un tiempo. Luego de sentirse seguros de que no había nada escondido dentro de la iglesia, los oficiales comenzaron a buscar cualquier cosa sospechosa en el patio. Los espectadores escondidos observaron sin aliento cómo uno de los oficiales se dirigía hacia el depósito de leña. Abriendo la puerta, saltó hacia atrás. Un enjambre de abejas amarillas zumbó alrededor de su cabeza, no muy complacidas de que su banquete de sandías hubiera sido interrumpido. Al parecer, las sobras de las sandías habían invitado a todas las abejas amarillas desde 8 kilómetros a la redonda. Por ese motivo, la leñera se había convertido más en un enjambre que en un edificio que contuviera madera para calentar a los miembros de iglesia durante los fríos meses de invierno. Allí no hay nada más que un enjambre enorme de abejas, dijo el oficial a los demás, mientras escapaba del enjambre de abejas amarillas que zumbaban a su alrededor. Agachándose y dando manotazos, corrió a reunirse con los otros oficiales. Sintiéndose derrotados, pero con la seguridad de que no había Biblias escondidas en la propiedad de la iglesia, los oficiales de policía subieron a los automóviles y se fueron. Los dirigentes de la iglesia respiraron con alivio. Su fe se había robustecido al darse cuenta de que Dios puede usar hasta el descuido juvenil para proteger su preciosa palabra. En la medida en que surgía la necesidad, se planificaron viajes de negocios adicionales. Cada misión era un emprendimiento sumamente peligroso, pero este grupo de dirigentes de iglesia que oraba sabía que estaba trabajando para Dios. Y qué recompensa era ver el rostro sonriente en uno de sus hijos aferrando su nuevo tesoro.